Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su iglesia ministerial Casa de David. Nuevamente acá, reuniéndonos para darle gloria a Dios. Amén. Amén. Es un honor poder estar con ustedes y hablar nuevamente y predicar la palabra, después de la hermosa palabra que dio Josué la semana pasada. Hoy día estuve en Buenos Aires, un tumulto de gente por allá, nos llamaron a ministrar a una jovencita que está enferma. Y Dios en este tiempo está trabajando mucho con nosotros en ese aspecto, viendo las diferentes cosas que van sucediendo en el pueblo de Dios y en la sociedad en sí. Y muchas veces uno se pregunta el por qué a mí. ¿Por qué a mí me sucede esta cosa? ¿O por qué me sucede lo otro? Si yo sirvo en la iglesia, si yo trabajo para Dios, si yo creo en Cristo. Y es que a veces sucede de que no logramos entender muchas veces lo que pasa con nuestras vidas porque estamos mirando el tapete del lado de atrás. Ustedes saben, cuando se hace un tapete o una alfombra o cuando alguien borda, uno mira la parte de atrás y es una mata de hilos, una mata enredado de cosas. Pero cuando uno después, cuando uno termina de bordar o se termina la alfombra y tú volteas el otro lado, ves una obra maravillosa, ¿verdad? Pero durante el proceso no vas a entender por qué el hilo va por acá, va por allá, este hilo de este color aquí, el otro por este lado, porque es casi imposible. ¿Por qué a mí? Un jugador de tenis tuvo cáncer, es un jugador que ya murió, ahorita se me ve el nombre, pero el hecho es de que cuando él agarra el cáncer le preguntan, y usted nunca se preguntó por qué a mí. Y él dijo algo, ¿no? Fíjense. Casi 5 millones en Estados Unidos, 50 millones de chicos empiezan a jugar tenis en Estados Unidos. Después de esos 50 millones, 5 millones entrarán a las ligas, ¿no? O sea, ya algo más serio. De esos 5 millones 500 mil entrarán a torneos locales de ciudades, ¿no? De esos 500 mil, solamente 5 mil podrán ascender a las ligas superiores. De esos 5.500 llegarán a la liga profesional para luchar en todo Estados Unidos. Y de esos solamente 5 o 10 llegarán a jugar los torneos de Grand Slam, y de los cuales solamente 2 llegarán a la final y 1 ganará. Y yo gané 2 torneos. Yo jamás me pregunté cuando de esos 50 millones, de esos 500, de esos 1000, y cuando llegué a ser el quinto y cuando llegué a ser el primero, jamás me pregunté yo, ¿por qué a mí? ¿Y por qué debo preguntarme ahora yo? Y hacerme esa pregunta, ¿por qué a mí? Y entonces venía a mi mente ese pasaje que decía, ¿qué? Solamente recibir lo bueno del Señor y no lo malo. Y es que a veces cuando nosotros caminamos por la vida y en el mal entender del cristiano, nosotros decimos, no, nosotros ya estamos en Cristo y nada nos va a pasar. Cosa poco irreal y mentira generalizada en el pueblo evangélico. A nosotros se nos ha enseñado de que nosotros no debemos decir me duele porque es malo, estás llamando al dolor. ¿No? Y si uno dice, me duele la panza, dice, te reprendo, Satanás. No, comí mucho. No es que tengo un diablo en la panza. Simplemente comí mucho. ¿No? O si tengo sueño, el hermano está durmiéndose en plena prédica, no, ese tiene un espíritu demoníaco. No lo deja dormir. No, lo que pasa es que trabaja en obra y se cansa y de repente vino del trabajo y está cansado. Y nosotros prejuzgamos las cosas tan ligeramente que a veces miramos a los otros en ese ver y no entendemos el por qué nos pasan las cosas. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado en esas situaciones y en esa disyuntiva de que si es de Dios o no es de Dios.
Y déjenme hablarle de algo. Si yo llego acá a preguntar qué es la gracia para ustedes, la mayoría decía es el favor inmerecido de Dios, ¿verdad? Decimos, es el favor inmerecido de Dios. Entonces yo digo, muéstreme la gracia. Y usted me va a decir, yo por gracia soy salvo, ¿verdad? Amén. Y después decimos, ¿y qué más recibió por gracia? Vida eterna. Correcto. ¿Qué más recibió por gracia? A ver, perdón de pecados. ¿Sí? ¿Qué más recibió por gracia? Les diría yo. Y ustedes me dirían por ahí, yo recibí sanidad, a mí el Señor me sanó. Acá tengo gente que ha sido sanada por Dios, hasta su cerebro se ha restaurado y ahora es más inteligente, será por eso, ¿no? Porque Dios le hizo un cerebro nuevo cuando era chico, ¿no? Le restauró todo el tejido neural. Entonces uno dice, eso es para nosotros gracia. ¿Pero eso es gracia? ¿Gracia es solamente, la gracia de Dios solamente es recibir lo bueno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el pueblo? ¿Será solamente recibir las cosas buenas de Dios? Déjeme decirle que no. Y vamos a leer un pasaje. ¿Qué les parece si vamos a 2 de Corintios 12? 2 de Corintios 12, por favor, abran sus Biblias. 2 de Corintios 12. Y vamos a leer del 8 al 10. Y quiero que vean algo de lo que dice acá. Pablo está hablando del aguijón de su carne. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. La verdad no se sabía qué es lo que le pasaba a Pablo. Si era una dolencia física o era algo que lo atormentaba espiritualmente. Dice, me ha dicho, ¿quién le habrá dicho? El Señor, ¿no es cierto? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo de las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros hemos entendido la gracia de recibir un favor inmerecido de Dios. No, gracia es recibir algo sin merecerlo. Y muchas veces cuando los hermanos o cuando vemos a una persona creyente o a un amigo o a alguien que le sucede algo, nosotros lo primero que solemos decir, está en pecado. Lo primero que hacemos es juzgar al otro. ¿Qué es lo más fácil que hacer? ¿No? Es muy sencillo decir, no, está en pecado y es por eso de que ahora chocó el auto, está en pecado y es por eso que ahora se le pinchó la llanta, está en pecado, por eso es que ahora se le perdió la billetera, está en pecado, por eso se le enfermó el hijo, algo habrá hecho. No, si está enfermo el hijo es porque hay pecado en la familia. Y no sucede eso para Dios. Muchas veces nosotros tenemos que ser probados en nuestra fe. Tenemos que pasar ciertas circunstancias porque de otra manera no podríamos entender a otro cuando venga sufriendo a nuestra casa a pedir un consejo. Yo estuve con una persona, como les digo hoy día, hablando con el padre de esta niña y me decía, pastor, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces yo le dije, ven, mira, le digo, yo soy pastor, ¿verdad? Y yo tengo años pastoreando, pero a mí también me ha pasado como a ti con mi hijo. Pero si yo sé lo que se siente estar un mes en un hospital junto a mi hijo, mirándolo, esperando que se sane, pero no dudando de mi fe. Eso me fortaleció, eso fortalece
Eso hace crecer. Eso hace saber en quién tiene la confianza, porque en ese tiempo cuando yo estaba con mi hijo ahí, mi Señor proveyó para el taxi, mi Señor proveyó la comida, mi Señor proveyó todo lo que necesitábamos en ese mes, porque yo soy el único que sostiene mi familia. Y no es porque hay pecado. Simplemente que muchas veces Dios utiliza ciertas circunstancias, ¿para qué? Para poder crecer espiritualmente. Y nosotros a veces que decimos, no, es pecado. No, algo habrá hecho. Arrepiéntete, pecador. Muchas veces cuando caemos en esta nebulosa de querer ser super archi ultra cristianos, vemos demonios por todo lado. Y no sabemos que somos trino. Si yo me golpeo la mano, me va a doler. Y no es que un demonio me pinchó, no, me golpeé. Me tropecé, me golpeé y me duele. O sea, no es por un demonio. No es porque pequé, sino porque soy un torpe que no me fijé que había una cáscara de banana y me caí. Si piso algo para resbalarme, me caigo, lógicamente. ¿Sí o no? Entonces puedo tener un dolor físico. Puedo tener un dolor mental, por supuesto que sí. A veces sentimental más que mental, ¿verdad? Cuando uno está enamorado y la chica no nos corresponde, ¿no? Cómo duele el corazón, ¿no? Algunos nos ponemos a llorar, ¿verdad? ¿Quién no ha llorado por una chica? A ver acá. No sean mentirosos. O por un chico, ¿no? Ay, no me mira, decimos, ¿no? Y son dolores de emoción, no es por un demonio, no es por algo, o por haber pecado. No es que pecamos. Sino es parte de nuestra constitución como trino. Por supuesto, hay la otra parte, ¿no? Cuando somos atacados por cosas espirituales que sí podemos saber discernir, pero hay un discernimiento y hay una diferencia en las manifestaciones de estas. No es que todo es todo, no, cada uno en su lugar, lo espiritual en lo espiritual, lo mental en lo mental y lo físico en lo físico, porque somos trino, ¿sí? ¿Por qué a mí? Y la pregunta sería, ¿y por qué no? Si uno depende de Dios, no puede decir ¿por qué a mí? Si uno es hijo de Dios, lo que tiene que encontrar es ¿para qué, Señor, es esta prueba? ¿Para qué es esta circunstancia que me haces pasar? Y no estoy hablando solamente de cuando uno pasa circunstancias penosas para nuestra vida. Es decir, cuando hay dolencia, cuando hay enfermedad, cuando hay un accidente, cuando hay la pérdida de una cosa material, de una cosa física, de un ser querido. No solamente eso, inclusive cuando uno es bendecido. Cuando uno de un momento a otro recibe una bendición y dice, ¡wow! Tengo 1 millón de pesos acá. Señor, ¿para qué es este 1 millón de pesos? ¿Para qué? ¿Para qué a mí? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por que me estás dando a mí este dinero? ¿Tiene algún sentido? ¿Cuál es el objetivo de que tú me estás dando a administrar este dinero? ¿Sí? ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Me dejo entender, iglesia? Tiene que ser así. No preguntarle solamente al Señor cuando algo nos va mal y decir, ¿por qué a mí? No, cuando uno recibe bendición también, ¿por qué a mí? Señor, ¿para qué es esto que tú me estás dando? Cuando estamos en el instituto y vienen los chicos acá, uno preguntarle, Señor, ¿para qué me estás enviando a este jovencito acá? ¿Cuál es el sentido de que tú lo traigas? ¿Qué es lo que querés que nosotros le enseñemos a su vida? No solamente a tocar, de repente necesita ser ministrado, de repente necesita ser escuchado, necesita ser restaurado, sanado. Cuando recibimos algo bueno o malo, es preguntarle al Señor, ¿para qué es esto, Señor? Entonces vamos a poder vivir conforme a lo que Dios quiere. Por eso es que acá en la palabra nos dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en afrentas, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Cuando uno recibe pruebas, tiene que decir, gracias Señor, porque de esta voy a salir más fuerte. Amén. Ningún siervo, y muchos de ustedes me conocen, ¿verdad? Saben lo pesado que ha sido nuestra vida. Algunos me decían inclusive, tú tienes el ministerio del sacrificio, me decía. ¿Te acordás? Tú tienes el don del sacrificio, yo no lo tengo. Y no era sacrificio. No es un don del sacrificio. Es someterse a Dios. Y aprender así, Señor, bueno, si hay que pasarla, la pasamos. Lo único que te pido es que me hagas pasar y me cubras y me ayudes a seguir adelante y que no me debilite en mi fe. Y déjeme decir, usted que está ahí escuchando a través de la internet y va a ver este video a través de la internet, todos los siervos han tenido que pasar por un mar de lágrimas. Nada, ningún siervo le vino de arriba, este es tu ministerio, gloria a Dios, aleluya, acá tenés una iglesia de 2,000 personas. No, olvides, hermano. El ministerio se funda en dolor, en sacrificio, en perseverancia, en angustia, en necesidad. Todos pasaron eso. Si uno analiza la historia de la iglesia, los mártires son los testigos más claros que tenemos y los registros más claros de cómo es un cristiano. Si alguno no ha pasado por eso y no te cuenta sus momentos de llanto, yo dudaría de esa persona. Porque solamente la espada filosa se hace a través del fuego. Un buen acero es aquel que está bien quemado. Y le tiran carbón, y le tiran carbón, y le tiran carbón. Y lo templan, lo vuelven a meter, lo vuelven a sacar, lo vuelven a meter al fuego, lo vuelven a sacar, lo vuelven a golpear, lo vuelven a meter, lo vuelven a sacar, lo vuelven a meter al fuego. Y le van dando, mete y saca al fuego, golpe, masa, golpe. Carbón y carbón, lo vuelven a templar, lo vuelven a sacar, no sirve. Y otra vez, hasta que esa herramienta es una poderosa arma. Así nosotros nos constituimos en armas poderosas de Dios. Amén. Sin eso, no podemos servir al Señor. Porque si no, somos pusilánimes. Al primer tropiezo, a la primera hablada de algún consiervo sobre ti, no, me voy de la iglesia, no, están locos ustedes, no, yo no. Y terminamos yéndonos de las congregaciones. Por eso es que muchas hermanas andan cambiando de congregación de aquí para allá. ¿Por qué? Porque se les ha dado una falsa verdad de que todo te va a ir bien, de que siempre vas a estar acompañado. Déjame decirte que hay momentos en que ninguna compañía te va a ser suficiente, porque hay momentos que las tienes que pasar en soledad. Hay momentos que tienes que estar tú a solas con Dios. Porque si no, el hombre dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque el hombre también es falente. El hombre también te puede traicionar porque es hombre. No es porque sea malo. La naturaleza del hombre es así. ¿Sí? Pero Dios no. Entonces tú necesitas pasar ese tiempo con Dios. Entonces cuando tú pasas ese tiempo con Dios y vives con Dios y en la mañana dices, Padre, gracias, mira, tengo esto, me pasa esto. Cuando tienes ese momento que de repente son 5 minutos. Yo me despierto en la mañana y me pongo a orar solo y a veces mi esposa me dice, papi, ¿estás orando solo? Es que es mi momento de intimidad, son esos 5, 10 minutos. Después me abrazo a mi esposo y oramos juntos. Pero yo tengo ese momento y acá está mi esposa, no me dejará mentir, y me escucha, oh Padre amado, y empiezo a hablar tan bajito que solamente Él me puede escuchar con ese oído hermoso que tiene y le puedo contar las cosas que a uno le acontecen en el corazón y que a veces dice, Señor, hasta acá estoy llegando y no sé, ya me faltan fuerzas. Y es que así es como Dios puede tratar con nosotros. Y cuando tú haces y permites ese diálogo con Dios y estar con Dios, sentir el abrazo de Dios, jamás
vas a decir por qué a mí, sino gracias Señor, porque a mí me pasa esto. Gracias Señor porque puedo entender tus propósitos. Gracias Señor porque me estás forjando. Gracias Señor porque vas a cambiar mi vida. Gracias Señor porque tú vas a hacer algo nuevo de mí. Gracias Señor porque tú vas a ser un instrumento de poder en mi vida. Gracias Señor. Gracias Señor. Pablo, un apóstol poderoso. El más poderoso del Nuevo Testamento, si vamos para el caso. El que abrió casi todas las iglesias de toda Eurasia. Señor, le he pedido que me saque este dolor de mí. Pero el Señor me dijo, bástate en gracia. Así que, mis amados, ahora ya saben, gracia no es solamente recibir lo bueno de Dios, sino en gracia también recibimos sin merecerlo muchas veces. Y quiero dejar en claro eso, es sin merecerlo. Por eso gracias, recibir algo sin merecerlo. Aún la prueba es sin merecer, sin tú haber cometido algo contra Dios. Así que la prueba es algo que se recibe por gracia también, pero en el otro sentido. ¿Pero para qué? Para forjar tu carácter, para forjar tu forma de ser, para cambiar de repente tu forma de pensar, de repente tu forma de sentir, para llevarte por los caminos que Dios quiere que transites para que le seas útil, para que seas un martillo, o seas un taladro, o seas un serrucho. No sé lo que vaya a hacer de ti el Señor, pero Dios necesita forjarte a través de su gracia. Amén. Amén. Así que, hermanos, si usted está atravesando, pregúntese, Señor, este tiempo, tu gracia, ¿es con amor o con dolor? Si estás pasando un tiempo de dolor, pues que el Señor lo fortalezca, ¿verdad? No te preocupes, vas a salir adelante. Tómate de tu Señor. Y si estás recibiendo bendiciones de Dios, gloria sea al Padre. Y ahora pregúntale tú, Señor, ¿para qué me estás bendiciendo tanto? ¿A dónde tengo que llevar esa bendición? Porque déjeme decirle que si usted recibe bendición de Dios, usted tiene que vaciar el vaso para que se vuelva a llenar. Pero si yo me guardo la bendición y no comparto con otros, lo más probable es que el Señor diga, bueno, hasta que no bendigas a otros, no te puedo seguir bendiciendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo muchas veces, yo no gano mucho dinero, pero cuando nosotros tenemos dinero, siempre hay alguien a quien dar. Y muchas veces el Señor a mí me ha parado yendo con el auto, viendo un ciruja, un muchacho que trabaja y levanta cartones en la calle, con su niño, de repente pararme y sacar de mi billetera y decirle, toma esto. Y me decía, de verdad, jefe, sí, toma, eres bendecido por Dios. Y en casa no falta. No falta el pan, no falta el aceite. Y son pequeños detalles. Que de repente pueden ser 100 pesos. Pero para mí de repente es poco. Pero para ese hombre puede significar el pan del día, la comida del día. Y para Dios significa mucho más. Porque dice, mi hijo entiende para qué le di la bendición. Pensemos siempre en eso. Cuando usted siente en el corazón y ve a alguien y sienta que tiene que darle, no lo dude. No lo piense. Yo podría contarles miles de anécdotas. Un día estábamos con un pastor misionero. Yo tenía para pagar las cuentas exactas el día lunes. Además me faltaba algunos pesos por ahí, ¿no? Y cuando salgo de la iglesia le digo a mi esposa, mami, ¿qué pasa? Me dice el Señor, me dijo que le dé la plata que tengo en el bolsillo al misionero. Y mi señora me dijo, ve y dáselo. Pero mami, dáselo. Para que vea que nosotros también como pastores dudamos, nos queremos hacer los sordos de cuando Dios nos habla. O sea que usted no es el único. Usted no es el único. Así que yo volví, saqué la plata del bolsillo, lo abracé y le puse la mano atrás. Me dijo, ¡epa! Me dijo,
No, tranquilo, le digo, ahí te dejo algo. El Señor me dijo que te lo dejara. Hermanos, al día siguiente tuve más de lo que necesitaba para pagar las cuentas, las pude pagar, tuve una buena semana, porque Dios es fiel. Amén. 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 Dios es fiel. Así es que, amados, pensemos, meditemos, como les digo esta semana, en lo que estamos haciendo con nuestras vidas y cómo estamos atravesando este tiempo, ¿verdad? Y le digamos al Señor, Señor, ¿por qué a mí y para qué a mí? ¿Sí? Sea esa nuestra reflexión de esta semana. ¿Sí? Amén. Eso que usted haga hará prosperar su alma. Y si usted prospera su alma, Dios lo prosperará en todo lo demás. Amén. 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 Pongámonos de pie. Le decimos gracias, Padre amado, gracias Dios bendito por tan inmenso amor, Señor. Gracias por ser un Padre tan amoroso, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú como buen Padre y con nosotros como tus hijos, tú a veces nos das un chilo en la cola para corregirnos porque eres nuestro papá. Tu misma palabra dice que aquel que corrige a su hijo es porque es su padre, es su hijo. No es un bastardo, dice la palabra, Señor. Tu palabra dice así, si tú no nos corrigieras, nosotros seríamos bastardos tuyos, pero nosotros somos tus hijos y tú nos amas. Papá, Padre amado, gracias por cada circunstancia que estamos atravesando en esta sociedad argentina, en nuestro país, Señor Padre Santo. Te pido, Señor, fortaleza para cada miembro de esta congregación y de aquellos que nos miran a través del internet, Señor. Bendícelos, Padre amado. Fortalécelos si están atravesando circunstancias difíciles, papá. Hazles entender, Señor, que tú tienes un plan, un objetivo, Señor. Y que aprendan a bastarse en tu gracia. A veces tenemos aguijones, Señor, de diferente magnitud. Pueden ser como una agujita de alfiler o pueden ser una aguja de arriero. No sé con qué nos hincas al costado, pero lo que yo sí sé es que tú, así como nos hincas, nos curas, nos limpias, nos sanas y nos ayudas a vencer. Papá, bendigo a tu pueblo, que tengan una semana gloriosa, que donde vayan, Señor, sus rostros sean iluminados con tu presencia y encuentren gracia ante los hombres, Señor. Bendigo a cada uno de los que están acá para que sean bendecidos en su trabajo, para que tengan lo necesario, que no les falte el aceite ni la harina. Bendigo a nuestros hermanos que están viéndonos a través de internet en lo mismo, Señor, que no les falte el aceite ni la harina, que sean prosperados en todo, Señor, así como prospera su alma. Gracias, Dios mío, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.